Hay un principio de vida que tiene el pastor Charles Stanley, que dice algo que es lo que es el centro de ese mensaje que les voy a dar, de esta enseñanza que les voy a dar. Dice, nuestra intimidad con Dios, que es su prioridad para nosotros, determina el impacto que cause en nuestras vidas. Nuestra intimidad con Dios, que es su prioridad para nosotros, determina el impacto que cause en nuestras vidas. Es decir, nuestras vidas son impactadas por el tiempo que pasamos con Él, con nuestro Dios, en intimidad. Ese tiempo único, ese tiempo secreto, ese tiempo especial de tener intimidad con Dios. Dios nos creó para tener intimidad. Dios nos creó para estar relacionados, pero esas relaciones tienen diferentes grados de intimidad. La intimidad natural más grande que tenemos es la del matrimonio, ¿no? Y entonces, para mí siempre la intimidad del matrimonio ha sido un reflejo de lo que debe ser la intimidad con Dios. Ay, pastor, ¿cómo puede pensar eso? Bueno, Él fue el que lo creó y Él fue el que diseñó los tiempos de intimidad. Y cuando Él habla de tener intimidad con Él, está diciendo que es un tiempo donde debemos de amarlo, debemos de exaltarlo, glorificarlo y bendecirlo. ¿Saben? Cuando nosotros nos reunimos el domingo, el principal tiempo, el principal momento del servicio de esta reunión es el tiempo de adoración y de alabanza. Es el tiempo de ministración y debemos de guardar el mayor de los del cuidado de mantener esa relación. ¿Saben? No es un espectáculo, no es un show, es un tiempo de intimidad con Dios. Y es por eso que me molesta tanto cuando los veo salir en la mitad de la adoración o de la alabanza o de la administración. Porque me he dado cuenta de que a veces simplemente no tienen respeto de quién se trata. Es un tiempo con Dios. No es el tiempo de contestar el celular, no es el tiempo de ¿saben qué? Ni siquiera es el tiempo de ir al baño, aguántate. Dios te dará fuerzas. Si quieres salir en medio de la prédica a orinar, sal. Pero te digo, o sea, si te aguantaste toda la adoración y la alabanza, te doy el permiso que salgas. Pero no puedo entender cómo se pueden salir en medio de la adoración y la alabanza. Porque no están dándose cuenta a quién adoramos y a quién exaltamos. Se trata de nuestro Dios. Y el tiempo de intimidad con Él es su prioridad para nosotros. Es decir, todo lo que Él hace, ha hecho y hará, siempre tiene que ver con un grado de intimidad con Él y la importancia que Él le da a esa intimidad. Para Dios no hay nada más importante que estemos en su presencia, adorándolo, exaltándolo, dándole honra y gloria. Y algunos pueden decir, sí, pero, o sea, Dios es un vanaglorioso, así que le gusta que le estén haciendo aleluyas. No. Lo que Él quiere tener es un tiempo de amor con nosotros. Porque es el amor lo que lo ha empujado a Él. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que
Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero. Amén. Es su amor lo que lo empujó a hacer todo lo que hizo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos venir a Él. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede disfrutar de la presencia de Dios si no estamos entendiendo la obra de Jesús. Jesús, quien es Dios, se hizo hombre para ser Él el camino que nos llevara al Padre. Si se dan cuenta, todo el Evangelio está lleno de referencias de esta relación con Dios, de esta unidad con Dios, de esta situación en que nosotros y Él debemos de caminar juntos. Dice, si ustedes me aman, yo voy a venir a ustedes y voy a estar con ustedes. Es su amor grandísimo el que siempre Él ha querido mostrarnos. Cuando Él creó todo, dice Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Otra versión dice, sea Señor, ¿no? En lugar de señoree. Y otra, la versión de Message, dice que tome responsabilidad o cuide de. ¿Por qué? Porque Él quería que nosotros fuéramos el reflejo de Él en la tierra. Pero para ser el reflejo de Él, primero tenemos que reflejarnos, pues. Exacto. Tú no puedes ser el reflejo del que no conoces. Tú no puedes ser el reflejo de aquel que no lo entiendes, no lo conoces. Y lo que necesitamos es entender la importancia de tener tiempo con Él. Se los he dicho varias veces, ¿no? O sea, muchas veces estamos tan metidos en nuestro negocio, tan metidos en nuestras actividades, que apenas si nos levantamos, nos bañamos y salimos corriendo para el trabajo y hacemos una oración a la ligera y pensamos que eso basta y que le basta a Dios. Es como cuando te levantas, te bañas, y simplemente le das un besito a cada uno de la casa, ¿no? A tu esposa, a tus hijos y chao, y te vas por 8 o 10 horas y regresas cansado y no tienes ni fuerza para saludar y buscas prender el televisor o dormirte. Eso no es vida de familia. No me puedes decir, pastor, pero no tenemos tiempo. ¿Cómo? Dios te puede exigir o te puede pedir algo que sabe que no puedes hacer.
David decía, cada día vendré y me presentaré ante ti. Y sabes, cuando él se presentaba ante Dios, no era que él llegaba y decía, Señor, te doy gracias, este día está maravilloso, gloria a Dios, gracias, chao. No, cuando él tenía tiempo con Dios, él entraba ahí donde estaba el arca, la presencia de Dios. Ahí, él entraba ahí y ¿saben qué hacía? Se sentaba. Y se ponía a hablar con él, largamente. Y ¿saben qué? No era que no tenía nada que hacer, él era el rey. Él tenía mucho que hacer. Si alguien piensa que los gobernantes no tienen nada que hacer, están bien equivocados. Tienen un cerro de cosas que hacer y reuniones y cosas que programar y un montón de cosas que hacer. Pero él se tomaba el tiempo para decir, Señor, estoy aquí. Quiero hablar contigo. Y abría su corazón. ¿Sabes? Cuando él se quedó en Jerusalén y no estaba actuando como rey, porque dice, lo que la historia dice es que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su ciudad. Los reyes no mandaban solos a sus ejércitos, ellos iban con sus ejércitos, tenían una responsabilidad con su gente, era parte de su responsabilidad dirigir los ejércitos. Y sobre todo, si el arca de Dios iba con el ejército. Pero él decidió quedarse en la ciudad. Y hizo todo lo contrario a lo que él había enseñado y a lo que él había practicado. Y dejó que el arca se fuera con el ejército a la guerra y él se quedó en la ciudad. Y la muestra de que se quedó sin hacer nada fue que la Biblia dice que él estaba paseándose en el techo de la casa y comenzó a mirar a una mujer que se estaba bañando en la casa vecina. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. La caída de David. ¿Cuándo fue? Cuando dejó de tener cuidado de estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Porque cuando tú estás en su presencia, Él te llena de su amor, de su cuidado. Él comienza a influenciar en las intenciones de tu corazón y cambia su rumbo. Así es. Él comienza a tratar con el, ¿sabes? Con el que no puede tratar ningún psicólogo, ningún psiquiatra. ¿Me entiende? Ellos no pueden llegar tan profundo, ellos no pueden cambiar cosas tan profundas. La Biblia dice que las intenciones de nuestro corazón están abiertas delante de Él, están descubiertas delante de Él. Tú puedes esconder lo que haces delante de todos. Puedes estar haciendo algo malo, estás acá sentado pasando piola, un santo más. No es santo más, sino un santo más. Pero Dios sí sabe. Y lo que Dios está tratando de hacer es cambiar las intenciones de tu corazón. La única forma que Él puede cambiar las intenciones de tu corazón es en su presencia, pues. Escúchenme, ya me salí de ahí. La Biblia dice, ya te diste cuenta. La Biblia dice que Abraham caminó con Dios y siguió los preceptos de Dios. Que Isaac
siguió lo que Dios le indicó. Que Jacob siguió las intenciones de Dios. Pero hubo momentos en que algunos de ellos dejaron de lado a Dios para tomar ciertas decisiones. Y fue como agarrar un cable pelado eléctrico. Lo que el Antiguo Testamento nos narra es la historia de seres humanos con virtudes y defectos. Y cómo Dios trató con ellos, cómo nunca los desechó. Como nunca los dejó de lado. A mí me asombra una cosa, por ejemplo, en la historia de Abraham, porque la Biblia dice que Abraham vivía en un pueblo que era completamente idólatra. Y es más, Hebreos dice que Abraham era idólatra. Era uno más. No sé cómo le llegó a hablar y no sé cómo es que Abraham lo llegó a escuchar. Pero Abraham llegó a tener la conciencia de ese Dios único y verdadero en el cielo y siguió la instrucción que le dijo que saliera de la ciudad a un lugar que él le mostraría. Amén. ¿Cuántos están conscientes de la historia de Abraham? Amén. Él salió hacia un lugar que no conocía, ¿sí? Pero no se fue por donde Dios le dijo. Se fue con su padre, siguió a su padre hasta que su padre fundó una ciudad y luego él tomó rumbo al lugar que Dios le había marcado. Cuando él está ahí y llega a la tierra, levanta un altar, le rinde adoración a Dios y Dios le dice, esta es la tierra que yo te doy a ti y a tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Levantó el campamento y se fue para otro lado. Y puso en riesgo a su mujer. Cuando él regresó donde se había quedado, al altar donde había estado antes. ¿Saben que la Biblia dice que debemos seguir las pisadas de la fe de Abraham? Y esa no fue una pisada de fe, fue una patinada en la carne. Y no fue la única. Cada uno de estos hombres tiene actos de fe tremendos, pero también podemos leer algunas cosas que hicieron que no estaban de acuerdo con Dios. El mismo David que había peleado por Dios, que había vencido a los filisteos y todo lo demás, y había establecido el reino y lo había hecho crecer y todo, y lleno del fervor de Dios, quería construirle casa a Dios. Él había vencido a tantos ejércitos y había derribado tantos templos de dioses falsos que dijo, nuestro Dios debe tener casa, debe tener una casa. No debe estar entre cortinas, no debe estar en una tienda, ¿no? en una carpa, ¿no? Y le dijo a Natán, yo quiero construirle casa al Señor. Natán le dijo, hazlo, Dios está contigo. Natán era el profeta, él fue el rey, el hombre que hace lo que le da la gana, el rey, fue a hablar con el profeta porque quería la aprobación del profeta, que se supone tenía la aprobación de Dios. Cuando tú hablas con el profeta, tú estás buscando la palabra de Dios.
Y él fue a hablar con el profeta. Y el profeta le dijo, sí, sigue adelante. Él se quedó contento. El profeta no durmió esa noche. Dios le dijo al profeta, oye, dile a David que él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Él no me va a construir casa. Será su hijo. Pero yo voy a bendecir su familia de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y Natán tiene que ir al día siguiente a hablar con David y decirle, David, una cosita. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Sí, ya, no va. El Señor me ha dicho esto. ¿Cuál es la respuesta de David? ¿Cómo? Primero me dices que puedo construir y después me dices que no puedo construir. Yo me quedo primero con tu palabra. ¿No? O yo voy a ir, ya, ¿sabes qué? No vuelves a dirigirme más la palabra. Yo voy a ir directamente con Dios y voy a hablar con Dios No. Él entró a la presencia de Dios. Y la Biblia dice que se sentó delante de la presencia de Dios. Y le dijo, Señor, tú eres tan bueno. Me sacaste detrás de las ovejas y me has puesto por cabeza de tus hijos. Y estás diciendo que vas a darme siempre un rey que se siente en tu trono. Y que vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Estoy tan agradecido, Señor. Un corazón totalmente rendido a Él. No se quejó, no. ¿Sabe qué? David no volvió a mencionar el templo para nada. Porque cuando tú te acercas a Él, tú comienzas a tener dirección para tu vida. Comienzas a tener dirección para hacer lo que tienes que hacer. Tengo un amigo brasilero que es un misionero tremendo. Lo conocí en Lima hace muchos años. Tenía una iglesia en el Callao. Prediqué para él a pesar de que en ese tiempo él no creía en el bautismo con el Espíritu Santo, pero prediqué para él en su iglesia y en su centro de entrenamiento, en su centro de líderes. Y cuando enseñé el curso de sanidad estaba su esposa, su suegra, sentados ahí escuchando y comiendo el curso y todo lo demás. Fue tan lindo ese tiempo. Y bueno, nos hicimos amigos y pasó el tiempo y él se fue. Cambió el lugar de la iglesia, abrió otra iglesia en San Miguel y después se fue al Japón. Y se quedó en el Japón por años. Él había tenido sus hijos acá, había nacido uno en Brasil y 3 nacieron en el Perú. Y se fue con sus hijos a Japón. Y sus hijos se casaron con chicas de diferentes nacionalidades. Y también tenían el llamado de Dios y están en diferentes partes del mundo. Él ha regresado al Perú después de no sé cuántos años, 15 años, una cosa así, 17 años. Y ha vuelto a plantar una iglesia en el Callao, ¿no? Pero está viajando constantemente a diferentes partes y todo lo demás, pero toda su familia está desperdigada por el mundo. Él es brasilero, pero sus hijos son peruanos y están casados con americana, japonesa y no sé qué otra nacionalidad, y sus nietos tienen otras nacionalidades también. Entonces, las Naciones Unidas es su casa. Pero tú puedes ver cómo la mano de Dios los ha guiado, los ha dirigido. La Biblia dice... La Biblia dice algo acerca de los pastores en Hebreos capítulo 13, el verso 7 me parece, sí, por ahí, chequea. Y
Y dice que debemos ser imitadores de la fe de nuestros pastores, de la fe de nuestros pastores, no de todas las cosas. 7, ¿sí? Hebreos 13:7. ¿Qué dice? ¿Pueden leerlo? A ver, 1, 2, 3. Considere cuál fue el resultado de su estilo de vida e imite su fe. Muy bien. Entonces, ¿qué es la fe? Si ustedes tienen que imitar la fe de alguien, ¿qué es la fe? Porque yo he visto imitadores realmente en el ministerio. En una oportunidad había un hombre vestido con un terno blanco, se había hecho un peinado así tipo platillo volador, y cuando él estaba en el púlpito le tiraba el saco a la gente, la soplaba, le escupía, le hacía de todo. Así, era un Benny Hinn desatado. Era un imitador. No era auténtico, era un imitador. He visto a gente que imita las poses y las formas que ciertos pastores tienen, ¿no? Yo recuerdo cuando el pastor Alfredo Smith llegó a la Alianza Cristiana a Lince, y él tiene una forma muy particular de ser, de hablar, es muy... Sí, es bien, ¿no? Bien serio y todo. Y decía, he ponderado tantas veces esta escritura, ¿no? Y todos comenzaron a ponderar, nadie sabía qué significaba ponderar, pero todos comenzaron a ponderar y todos hablaban de esa manera. Cuando Gigi Ávila vino al estadio de la Alianza, gracias a Dios, él es mi suegro espiritual, yo lo amo, así. Mi esposa se convirtió bajo su ministerio. Yo bendigo la vida de Gigi Ávila. Pero cuando él vino, él es puertorriqueño y habla como puertorriqueño, pues. Y tiene ciertos modismos cuando predica y todo lo demás. Y toda la gente comenzó a predicar como él. Mi alma te alaba, Señor, ¿no? Y no sé qué tantas cosas decían, y hasta las lenguas le imitaban. Shama, maca, maca, laca. Era terrible. Son imitadores. Pero la Biblia dice que debemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de la fe de aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron las promesas. ¿Qué es la fe? Nuevamente, la fe es la confianza absoluta en Dios, en su poder, sabiduría y bondad. ¿Y de dónde sacas esa confianza? De tener intimidad con Él. Tú no confías en nadie con quien no tienes intimidad, con quien no conoces. Cuanto más conoces a una persona, más puedes confiar en ella. Cuando más confías en una persona, más puedes confiar en ella. ¿Por qué? Porque la relación íntima hace que tu confianza crezca y esté segura. No puedes confiar en alguien que recién te presentan. No hay confianza. Serías un loco si le confías a tus hijos a un desconocido. ¿Me los cuidas un ratito? Ya saben qué pasa, ¿no? Se los llevan. La confianza, las personas en quien más confío, están aquí. Mi esposa, mis hijos. No se ofendan los demás. Pero son las personas con las que más tengo intimidad, pues. Pero la verdad es que si nuestra confianza en Dios debe aumentar, nuestra intimidad con Él debe aumentar. Y no puedes entrar en disculpas de no tengo tiempo. Porque después cuando quieres que Él haga algo en tu vida, entonces ahí sí quieres que Él tenga tiempo.
Tienes que saber que el tiempo que tú le das a Dios no es tiempo gastado, es tiempo invertido. Amén. De la misma manera como invertías tiempo cuando querías conquistar a Paola, Carlos. Te ibas a buscarla y salías con ella. ¿Ah? ¿La qué? Y te bañabas además. Propia confesión, ¿eh? ¿Cómo conquistas el corazón de alguien? Si no es usando tiempo. Si no es haciendo cosas especiales para esa persona. Cocinando rico. Pero es así. Las experiencias que nosotros pasamos en la vida van marcando la intimidad y la fuerza de esa intimidad en las relaciones. Mi relación con mi esposa casi se rompió en el principio por culpa de un ají de gallina. No lo hizo ella, lo hizo mi suegra. La primera vez que almorcé en su casa, había hecho ají de gallina y ella se había tomado la receta en serio, pues era ají de gallina. Y yo no comía ají, pero era una gallina para el ají. Comencé a sudar, me puse rojo, colorado, de todo no podía respirar, no podía hablar y ella me decía, come. Por eso les digo que casi se rompió la relación. Pero el amor pudo más. Después mi suegrita se dio cuenta que se le había pasado la mano y me dijo, te voy a hacer otra cosa. Y me hizo un pollito frito y ya. Pero la verdad, hermanos, es que las pequeñas cosas forman las grandes relaciones. Si tú te das cuenta, tú puedes tener relación con Dios todo el tiempo, todo el día, en todo momento. Él está contigo siempre. Puedes hablarle, preguntarle y dejar que hable a tu corazón. Necesitas de ese tiempo y de la palabra de Dios. ¿Saben? Y no me digan, sí pues, pero es que yo tengo un negocio, tengo algo que atender, se demanda tiempo de mí. Sí. ¿Qué sería si manejaras 5 empresas a la vez? ¿Te imaginas? 5, no una exitosa, 5 empresas exitosas a la vez. Que fueras la cabeza, que todo el trabajo depende de ti. Te voy a contar la historia de un hombre que su oficina era el centro neurálgico de 5 empresas. Él llegaba a su oficina y se había mandado a hacer un closet. Porque la Biblia dice que cuando entres a hablar con Dios, entres al closet y cierres la puerta. Y este hombre llegaba a su oficina, saludaba a su secretaria y se metía al closet. Y se ponía a orar. No a hacer una oración rápida, se ponía a orar. Por largo rato. 2 horas. Orando y leyendo la palabra. Salía de ahí a su escritorio y comenzaba a resolver las cosas que tenía que resolver, a recibir a las personas que tenía que recibir, a manejar las empresas que tenía que manejar. Y de repente alguien le decía, me gustaría invitarte a mi iglesia a que prediques. Él no era pastor. Y él accedía y se iba. Y dejaba las empresas. Su nombre es Norbert Hayes. Y es un tremendo maestro de la palabra de Dios.
Tremendo maestro. Si él viniera a predicar acá, no salen en 2 días. No estoy bromeando, él podía enseñar 4 o 5 horas de corrido y no le importaba el horario a él, ni le importaba dónde estaba, él lo enseñaba nomás. Pero manejaba 5 empresas. No me digas que no tienes tiempo. Porque cada decisión que él tenía que tomar sobre sus empresas, oraba primero. Y no le importaba si el negocio parecía estupendo, él oraba. Y si Dios le decía no lo hagas, no lo hacía. Y si Dios le decía hazlo, lo hacía. Nunca tomó una decisión sin el Señor. Muchos de los problemas que tenemos en la vida los tenemos porque nos hemos apurado y hemos deducido que sí es la voluntad de Dios hacer esto o aquello. Cuando yo veo una persona que está apurada, siempre trato de pararle los caballos. Cálmate. Ora primero. Cuando Dani y Daniela vinieron a mí hablándome de los jóvenes, de la iglesia y todo lo demás, les dije, quiero un proyecto. Dani, ¿no? ¿Por qué le echar la culpa a él? Le dije, dame un plan. Yo quería que estuviera seguro. No quería que viniera con una ilusión que había tenido porque no teníamos grupos jóvenes. Si los planes no salen de la misma presencia de Dios, no sirven, pues. Si las cosas no salen del mismo trono de Dios, no sirven.